Durante las primeras horas de la invasión rusa de Ucrania, una idea parecía imponerse en buena parte del mundo. Muchos analistas creían que Kiev podía caer en cuestión de días. Rusia había concentrado decenas de miles de soldados en las fronteras, disponía de una clara superioridad militar y acababa de lanzar la mayor operación militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que ocurrió después cambió la historia de la guerra, porque Kiev no cayó, y el fracaso de aquella ofensiva acabaría convirtiéndose en uno de los mayores reveses estratégicos sufridos por Rusia desde el comienzo de la invasión. Lo más sorprendente es que al inicio la situación parecía extremadamente favorable para Moscú. El plan ruso buscaba golpear con rapidez, tomar la capital, desorganizar al gobierno ucraniano, forzar una rendición política y presentar al mundo una victoria rápida antes de que Ucrania pudiera reaccionar. La lógica era sencilla: si Kiev caía, gran parte del país podría quedar paralizada, pero la guerra rara vez sigue los planes diseñados sobre el papel. Cuando las tropas rusas cruzaron la frontera el 24 de febrero del 2022, avanzaron desde varios ejes simultáneamente. Uno de los más importantes llegaba desde Bielorrusia directamente hacia Kiev. Sobre el mapa parecía una ruta capaz de llevar a las fuerzas rusas hasta la capital en muy poco tiempo. Los primeros días estuvieron marcados por una enorme incertidumbre. Nadie sabía cuánto tiempo podría resistir Ucrania. Las imágenes de columnas blindadas avanzando hacia Kiev comenzaron a dar la vuelta al mundo. Los informes hablaban de fuerzas rusas acercándose cada vez más a la ciudad. Muchos observadores internacionales creían que la batalla decisiva estaba a punto de comenzar. Y entonces ocurrió algo que pocos habían previsto. Ucrania decidió resistir. El gobierno permaneció en Kiev. Las autoridades no abandonaron la capital. Mientras crecían los rumores sobre una posible evacuación, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apareció públicamente en la ciudad junto a otros dirigentes para enviar un mensaje muy claro: el gobierno seguía allí. Aquellas imágenes tuvieron un enorme impacto psicológico. La batalla por Kiev no iba a resolverse únicamente con tanques y misiles. También iba a depender en este caso de la moral, la organización y la voluntad de resistir. Mientras tanto, sobre el terreno la situación se volvía cada vez más complicada para las fuerzas rusas. Los avances iniciales empezaron a ralentizarse, las líneas de suministro se alargaban, las carreteras se congestionaban, los vehículos necesitaban combustible, munición y mantenimiento. Y cuanto más se acercaban a Kiev, más difícil resultaba sostener el ritmo de la ofensiva. Los soldados ucranianos aprovecharon esa situación. Pequeñas unidades móviles comenzaron a atacar convoys, puestos avanzados y vehículos logísticos. Los combates se multiplicaban alrededor de localidades estratégicas situadas en los accesos a la capital. Cada día que pasaba aumentaba la presión sobre la ofensiva rusa, pero el verdadero símbolo de aquella resistencia aparecía en lugares cuyos nombres pronto se habrían, en este caso, hecho más conocidos en todo el mundo, como Irpin, Bucha, Hostomel. Y es que en Hostomel se encontraba un aeropuerto que Rusia intentó utilizar para facilitar una rápida llegada de refuerzos. Si el plan funcionaba, la ofensiva sobre Kiev podía acelerarse de manera decisiva. Sin embargo, los combates fueron mucho más duros de lo esperado. Las fuerzas ucranianas lucharon intensamente para impedir que aquel objetivo se transformara en una puerta de entrada hacia la capital. Mientras tanto, en los alrededores de Kiev la resistencia seguía creciendo. Las imágenes de civiles construyendo barricadas, preparando defensas y colaborando con las autoridades comenzaron a transmitir una sensación cada vez más clara. La ciudad no estaba esperando pasivamente su destino, estaba preparándose para luchar. A medida que avanzaban las semanas, algo empezó a hacerse evidente. La operación, que debía ser rápida, se estaba convirtiendo en una batalla de desgaste. Y eso beneficiaba claramente a Ucrania. Cada jornada sin la caída de Kiev representaba una victoria estratégica para los defensores. Cada retraso permitía reorganizar las fuerzas. Cada error ruso ofrecía nuevas oportunidades.
La presión internacional sobre Moscú aumentaba, las sanciones económicas se multiplicaban, la ayuda militar occidental comenzaba a llegar en mayores cantidades. Y el tiempo que inicialmente parecía jugar a favor de Rusia empezaba a convertirse en un gran problema. La imagen más representativa de aquel momento fue la de un enorme convoy ruso al norte de Kiev. Durante días las fotografías por satélite mostraron una columna militar gigantesca. A primera vista parecía una demostración de fuerza, pero con el paso del tiempo surgió una pregunta inquietante. Si aquella fuerza era tan poderosa, ¿por qué no avanzaban? La respuesta reflejaba algunos de los problemas que estaban afectando directamente a la ofensiva: dificultades logísticas, problemas de coordinación, resistencia ucraniana más fuerte de lo esperado y una realidad cada vez más difícil de ignorar. La conquista de Kiev no estaba saliendo según lo previsto. Putin fracasó. A finales de marzo del 2022 comenzó a producirse un cambio decisivo. Las fuerzas rusas iniciaron una retirada de las áreas situadas al norte de la capital. Lo que durante semanas había parecido el principal objetivo militar de la invasión estaba llegando a su fin. Kiev había resistido. La retirada rusa sorprendió a muchos observadores. Meses antes, numerosos expertos habían advertido que Ucrania tendría enormes dificultades para mantener la capital. Sin embargo, la ciudad seguía bajo control ucraniano y las tropas rusas abandonaban humillados las posiciones desde las que habían intentado rodearla desesperadamente. Para Ucrania aquello representó mucho más que una victoria militar, fue una demostración de supervivencia nacional. El país había resistido el golpe inicial más peligroso de toda la guerra. El gobierno seguía funcionando, las instituciones permanecían en pie y la idea de una rápida victoria rusa había quedado descartada. La batalla por Kiev también tuvo consecuencias mucho más amplias. Cambió la percepción internacional del conflicto, fortaleció la confianza de los aliados de Ucrania y obligó a Rusia a replantear su estrategia militar después de este gran fracaso. La guerra continuaría durante años y traería nuevas ofensivas, nuevas batallas y nuevas tragedias. Pero el fracaso de la ofensiva sobre Kiev marcó un antes y un después en este conflicto. Porque en aquellos primeros días muchos pensaban que la cuestión era cuánto tardaría Rusia en tomar la capital. Semanas después la pregunta había cambiado por completo: ¿cómo había logrado Ucrania resistir? La respuesta combina muchos factores: determinación política, resistencia militar, errores de planificación, problemas logísticos y una capacidad de adaptación que sorprendió a gran parte del mundo. Pero el resultado final fue indiscutible. La ciudad que debía convertirse en el símbolo de una rápida victoria rusa terminó convirtiéndose en el escenario de uno de los mayores reveses estratégicos de toda la invasión contra Putin. Y desde entonces la batalla por Kiev sigue siendo recordada como el momento en el que Ucrania demostró que estaba dispuesta a luchar por su supervivencia, por su soberanía, y el momento en el que quedó claro que la guerra sería mucho más larga y difícil de lo que Moscú había imaginado. Y yo ahora os quiero hacer una pregunta sincera. Muchos de vosotros que lleváis siguiendo todo este conflicto durante muchos años, cuando todo esto se produjo, ¿pensabais que Rusia tomaría por fin Kiev? ¿O pensabais que la determinación ucraniana pondría y humillaría a Putin como lo hizo? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen su like, gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.